Muy buenas a todos y todas, vamos a comenzar con este tutorial de Unity en el que vamos a realizar un sistema de diálogos basado en videojuegos tipo RPG, JRPG. Básicamente cuando estemos cerca de un NPC podremos hacer clic izquierdo y se nos abrirá la caja de diálogo con la posibilidad de configurar tanto el nombre, el diálogo, como el avatar que represente a ese personaje que está hablando. Para poder seguir los pasos de este tutorial os recomiendo que os descarguéis los recursos que os voy a dejar preparados en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es generar nuestro canvas para poder insertar ahí todos los elementos de interfaz gráfica. Vamos a hacer clic derecho, UI, y le vamos a dar a Canvas. Este canvas lo vamos a configurar en el componente Canvas Scaler como Scale with Screen Size. Y aquí le vamos a poner la configuración que tengamos en nuestro juego, ¿vale? La resolución que tengamos. En este caso, 1920 por 1080. A modo de resumen, ¿qué tenemos que generar dentro de este canvas? En primer lugar, un GameObject vacío con un RecTransform, que es el que me va a permitir reposicionar mi caja de diálogo. Dentro de este vamos a tener nuestra caja de texto para el diálogo, otra caja para el nombre, esta imagen para el iconito de que podemos presionar el botón de Enter para continuar y nuestra imagen con el avatar del personaje. Vamos a generar nuestro primer elemento. Hacemos clic derecho sobre Canvas, Create Empty. Este objeto lo vamos a renombrar como TheSystem. Dentro de este TheSystem vamos a hacer clic derecho, UI, Image, y con esta imagen seleccionada nos vamos a ir al componente Image, Source Image, seleccionamos el circulito de la derecha, voy a buscar TheSystem, selecciono mi imagen PNG y aplico con Set Native Size. Ahora puedo reescalarlo un poquito para darle la forma que yo considere. Para asegurarme de que todo está en el centro, voy a seleccionar esta imagen y lo voy a colocar en el 00. De esta forma, tengo un mayor control sobre la posición exacta de cada uno de los elementos. Ahora esta imagen la voy a renombrar como TheSystem_Dialogue Box para tenerlo todo bien organizado. Puedo duplicarlo con Control D, esto va a ser TheSystem Name Box. Y vamos a cambiarle desde el componente Image, Source Image, puntito. Voy a buscar TheSystem. Y voy a seleccionar la categoría Name Box. Tengo que ajustarlo. Voy a venir por aquí. Más o menos. Me aseguro de tenerlo bien ajustado. Finalmente me quedaría mi imagen del avatar del personaje. Así que en TheSystem, clic derecho, UI, Image. Esta imagen voy a ajustarla por aquí. Más o menos la altura que tendría mi imagen del personaje. Y me aseguro de que este componente tenga la opción Maskable activada. Y vamos a añadirle Add Component Rect Mask 2D. Esto lo que me va a permitir hacer es que cuando yo coloque mi imagen dentro de este objeto, se recorte. Ahora voy a renombrar esto. TheSystem Speaker Mask. Importante, para que las máscaras funcionen, el objeto tiene que estar dentro, el que vaya a contener la imagen. Así que clic derecho, UI, Image. Y aquí voy a seleccionar la fotito de mi personaje. En este caso voy a ponerlo como Set Native Size y voy a ajustarlo para que quede dentro de los marcos. Por aquí más o menos. Finalmente vamos a renombrar esto como Speaker Image. Y este objeto de aquí arriba, el Speaker Mask, donde tenemos el componente Image, vamos a ponerle transparencia. De esta forma, limpiamos el fondo de nuestro avatar. Una vez lo tenemos, voy a ensanchar y hacer más grande mi cajita con el nombre, tirando de los puntos azules, no de lo amarillo para evitar que tengan diferencias de tamaño con respecto a su contenedor. Y voy a poner Player. Lo vamos a centrar pulsando sobre estos iconitos. Vamos a ponerlo en negrita y un poquito más de tamaño. Quizá no tanto por si el nombre del personaje es más grande o más largo. Para la tipografía vamos a darle al circulito a la derecha de Font Assets
y seleccionamos nuestra tipografía. En mi caso voy a seleccionar esta que se puede descargar desde la página de Google Fonts, que se llama Forum Regular. Si importáis una fuente y no sale nada, es porque el nuevo sistema no es como el legacy antiguo de Unity. No vale solo con importar nuestra fuente en formato TTF, sino que tenemos que convertirla. Es muy sencillito porque vamos a Window, Text Mesh Pro, Font Asset Creator, seleccionáis la fuente que queréis convertir, le dais a Generate Font Atlas y guardáis vuestro fichero. Continuamos con nuestra caja de texto del diálogo, clic derecho en Dialog Box, UI, Text Mesh Pro. Voy a hacerlo más grande, por aquí más o menos. Le vamos a cambiar el color desde el componente Text Mesh Pro, Vertex Color, y se lo vamos a poner no negro 100%, pero sí como más grisáceo. Incluso para ir a juego con la colorimetría de nuestro diálogo podemos ponerlo incluso un poquito marroncito oscuro, tirando para gris, de esta forma. Voy a ponerlo un pelín más grande, tipo 40 por ejemplo, y colocaremos nuestro texto de prueba por aquí. Y como mucho debería de tener este tamaño. Continuaremos colocando nuestro iconito para continuar y dar ese feedback al usuario de que puede pulsar una tecla de System, clic derecho, UI, Image, y en los sprites seleccionamos nuestro iconito, Set Native Size, y lo vamos a recolocar. Tengo que hacer un poquito de zoom para moverlo donde queráis. No se os olvide tener todo bien renombrado para tenerlo todo mucho mejor organizado, mucho más limpio y saber encontrar todos los elementos. Vamos a continuar con la parte de los scripts. Yo he generado por aquí una carpetita que se llama Scripts y dentro de ella he generado otra carpeta, clic derecho, Create Folder, con el nombre Dialog System. Vamos a abrirla y vamos a generar un script, clic derecho, Create MonoBehavior, que se llame Dialog Line. En este primer script lo que vamos a generar es simplemente una clase pública que se va a llamar Dialog Line. Nos permitirá acceder a este tipo de variables en cualquiera de sus otros scripts. Limpiaremos toda la parte superior de las librerías y dejaremos únicamente Using Unity Engine. Y esta clase le borraremos el MonoBehavior que nos aparece por aquí a la derecha. Debe de llevar la etiqueta en la parte de arriba de la clase System.Serializable. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que en el inspector podamos visualizar de forma pública este script, como veremos, o esta clase más bien, como veremos a continuación. Dentro de la clase vamos a generar una variable pública tipo texto que se llame SpeakerName, otra variable tipo texto que se llame DialogText. Yo le he añadido la etiqueta TextArea para hacer una caja de texto más o menos con el tamaño que debería de tener luego dentro de nuestro juego. Y finalmente un sprite que va a ser el retrato, el avatar de nuestro personaje, Speaker Portrait. El hecho de que le hayamos colocado la etiqueta System Serializable es porque en el inspector lo veremos de esta forma. Esto es una variable que va a contener la clase Dialog Lines, de tal forma que podamos agregar las variables SpeakerName, la caja de diálogo y el icono de la persona que estaría hablando. El siguiente script que vamos a realizar es el Dialog Manager. Clic derecho, Create MonoBehavior Script y le colocáis este nombre. También vamos a generar un GameObject con el nombre Dialog Manager, porque este es el que va a gestionar todo el sistema de diálogo desde cualquier script, ya sea en este caso como lo estamos preparando mediante un clic con un NPC, como si fuese una cinemática donde queremos que vaya mostrando diálogos. Todos van a llamar hacia este objeto. Clic derecho, Create Empty, Dialog Manager y le arrastramos el script, que en vuestro caso estará de momento vacío. Al inicio de nuestro script vamos a importar las siguientes librerías: Using Unity Engine.ui para poder acceder a elementos como Image, Using TM Pro para poder gestionar nuestras cajas de diálogo o de nombre, y Using System Collections para poder utilizar coroutines. ¿Qué es una coroutine? Básicamente nos permite ejecutar una serie de eventos en función de unas condiciones que establezcamos. Normalmente se utiliza, por ejemplo, para que ocurra primero un primer evento, esperemos un determinado tiempo, ocurra otro evento y marquemos otra condición. Por ejemplo, en este caso, esperar a presionar la tecla espacio.
Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un singleton de nuestro script. ¿Qué es un singleton? Básicamente es esta declaración que hacemos aquí. Lo que estamos haciendo es generar una variable pública que sea del mismo tipo que la clase que estamos creando para poder ser llamada desde otro sitio, sin necesidad de tener que generar una variable con ese tipo de componente, vincularlo en el inspector, ni nada, simplemente lo utilizamos del tirón. Por ejemplo, en esta línea de código estamos llamando al Dialog Manager a través de esa variable instance que hemos generado dentro del Dialog Manager. Para que esto funcione hay que asignarle un valor a este instance. Generamos una función awake, que sabéis que va antes del start, y generamos este condicional. Si la instancia está vacía, entonces le decimos que sea este objeto el que se agregue a esa variable. De lo contrario, si no está vacío, pues destruimos este objeto. Esto nos permite que no haya dos Dialog Manager en nuestra escena. Ahora vamos a generar las 4 variables esenciales que necesitamos de tipo componente para llamar a las cajas de texto y poder cambiar tanto el texto como la imagen del personaje. Para ello hacemos un public TextMeshPro UGUI, que es el nombre de la caja, otro TextMeshPro que sea la caja de texto del diálogo, una variable tipo image con la imagen del personaje y otra variable pública con el GameObject del diálogo, que esto lo vamos a utilizar para encender o apagar ese objeto y que no esté visible siempre en la escena. En este punto es recomendable que vayáis al inspector, al Dialog Manager y vinculéis los objetos que acabamos de generar. En este caso, tmp_text_dialog irá aquí, tmp_text_name irá en la caja del nombre, speaker_image en la variable speaker_image y el Dialog GameObject, que será el objeto padre. Lo siguiente que tenemos que configurar es la velocidad a la que queremos que se escriba nuestro texto. Lo siguiente que vamos a declarar son los estados del diálogo. Vamos a generar 2 variables públicas de tipo bool, interruptores, uno que sea isTyping para detectar cuándo estamos escribiendo y dialog finished para comprobar cuándo hemos acabado. Este lo vamos a utilizar dentro del dialog NPC para que podamos reiniciar el sistema de diálogos en el NPC y que no se quede callado para siempre. Aquí viene algo importante, es la declaración de esta clase que hemos generado antes, así que vamos a ponerle public dialog line y lo vamos a convertir en un array. Un array nos permite realizar un listado de este tipo de variable. Esto sería un array con la clase dialog lines. Podemos pulsar sobre el iconito del más para generar los diferentes diálogos que queramos en nuestra escena. Y generaremos las variables privadas que no van a tener acceso desde otros scripts, que va a ser una variable de tipo int con el índice actual de nuestra lista. Este es el que nos va a decir qué línea de diálogo tiene que cargar y decirle si es el index 0 me cargas este avatar, este nombre y este texto. Cuando acabe esa línea de diálogo y el usuario pulse la tecla intro, saltará al índice 1, es decir, la siguiente línea de diálogo. En este caso vamos a generar una variable privada coroutine que nos va a permitir poder gestionar esa coroutine que hemos hablado previamente. Y finalmente una variable privada que se va a llamar de tipo bool, que se va a llamar just started. La vamos a inicializar en falso. Esta nos va a permitir corregir un pequeño bug que hay cuando llamamos desde el Dialog NPC hacia el Dialog Manager. Lo siguiente que vamos a realizar es la coroutine. Muy importante, las coroutinas van con una función que es IENumerator. La vamos a llamar typeLine y abrimos paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a utilizar la variable dialogLine, que es esta clase que generamos previamente, y la vamos a llamar simplemente line. Todo lo que está aquí dentro es lo que va a ocurrir cuando inicialicemos nuestra coroutine. Lo primero que vamos a hacer es la variable isTyping la vamos a colocar en true, porque cuando esto empiece significa que mi línea de diálogo comienza. Vamos a acceder a la variable tmp que hemos llamado textbox y accedemos a su texto. Este texto lo vamos a dejar vacío porque en cada línea de texto queremos que se resete y comience a escribir los caracteres desde cero. Nuevamente accedemos al tmp namebox.text
Y aquí lo que vamos a hacer, muy importante, es acceder a esta variable que hemos generado aquí, dialogLine, que se llama line, y vamos a escribir line.speakerName, porque esto lo que va a hacer es acceder a esa variable speakerName que tenga en cada índice concreto. De la misma forma, speakerImage.sprite para poderle cambiar el icono, igual a line, variable que pasaremos después cuando empecemos la coroutine, y speakerPortrait. Es decir, accederemos a estas variables de aquí. Lo que estamos haciendo es asignarlas a las variables que hemos generado previamente. A continuación vamos a hacer un bucle for each. Como buen bucle, se va a estar repitiendo constantemente hasta que acabe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un for each, es decir, por cada uno de los caracteres que le vamos a denominar C, por cada uno de los caracteres que haya dentro de nuestro texto, de nuestro diálogo, lo que vamos a hacer es que por cada uno de esos caracteres en nuestro texto le vaya sumando cada uno de esos caracteres. Un for each lo que va a hacer es recorrer todos los caracteres que contenga nuestro diálogo. Si tenemos 60, pues irá sumándole cada uno de esos caracteres. Y acabaremos con un GL return new wait for seconds typing speed. Esta variable que generamos previamente con un valor de 0,05f, lo que va a hacer es que con una velocidad de 0,05 va a ir escribiendo cada uno de estos caracteres, porque cuando yo sumo un carácter, llego aquí y digo tengo que esperar 0,05 segundos. Espero ese fragmento de tiempo y vuelvo a escribir el siguiente carácter. Cuando acabe este for each, isTyping lo colocamos en falso, porque este bucle acabará cuando termine de escribir todos los caracteres que tenga mi línea de texto. Vamos con otra función que es showFullLine. Esta función lo que va a hacer es mostrar toda mi línea de texto completa. ¿Para qué voy a hacer esto? Esto lo vamos a hacer porque en todos los juegos, si os fijáis, cuando se está escribiendo, hay usuarios que son impacientes, como yo por ejemplo, que me da un poco de pereza esperar a que acabe de escribirse todos los caracteres. Así que pulsaremos una vez la tecla y se escribirá todo de golpe. Voy a explicar la función startDialog porque esta es la que vamos a llamar desde, en este caso, el dialog NPC. Por eso la vamos a generar pública, vacía, startDialog. Y aquí lo que vamos a hacer es generar una variable tipo array newLines. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que vamos a hacer es que el que va a contener todas las líneas de texto va a ser el dialog NPC. Y el dialog NPC es el que va a enviar a mi manager todas las líneas que hayamos escrito en ella. Es por ese motivo por el que aquí vamos a generar o declarar una variable array. Como nuestro sistema de diálogo empieza desactivado, lo que vamos a hacer es acceder a ese objeto que hemos generado anteriormente y vamos a activarlo. Como la línea de texto comienza a escribirse en este punto, la variable dialogFinish tiene que estar en falso. La siguiente línea es dialogLines, esta variable que habíamos generado previamente aquí, que también es un array, por eso hemos tenido que declarar también la variable como array. Lo que vamos a decir es decirle a esa variable, quiero que le pongas las líneas de diálogo que te vengan desde el NPC. Y como siempre todos los diálogos van a empezar por la primera línea de texto, el índice en ese punto va a ser 0. Para ese pequeño bug, que básicamente es un pequeño retardo de tiempo entre el clic izquierdo del dialog NPC y del dialog manager para continuar la línea de texto, lo que vamos a hacer es esa variable justStarted lo vamos a colocar como true. Y finalmente la variable typingCoroutine la vamos a asignar empezando esa coroutine con la función typeLine que hemos generado con un enumerator en la parte de abajo y con la línea de diálogo entre corchetes el current index. Esto lo que va a hacer aquí es que cada vez que comience una línea de texto donde vaya a escribirse los caracteres, se coloque en función del index. Mi primera línea será 0, por tanto mi primer diálogo va a comenzar en 0. Pero cuando acabemos nuestro diálogo, que lo haremos a continuación, aumentaremos el índice, entonces en mi línea de diálogo se va a escribir el número 1 y así va a ir incrementándose. Recordemos que los arrays empiezan siempre en 0.
Y para finalizar este script nos vamos a ir al update. Lo primero, vamos a abrir un condicional if. En este condicional vamos a poner dos input get button. Recordemos que esto es que se cumpla esta condición o esta. Dicho de otra forma, que podamos presionar la barra espaciadora o el clic izquierdo de nuestro ratón. Dentro vamos a abrir otro condicional. Si os acordáis, habíamos utilizado una variable que se llamaba just started. Esta variable lo que vamos a hacer es, si esta está encendida, como ocurre cuando iniciamos nuestro diálogo, lo que vamos a hacer es simplemente apagarla y retornamos. Con este pequeño paso os aseguro que os ahorraréis un pequeño bug que hay cuando llamáis del Dialog NPC hacia el Dialog Manager. Debajo de esto vamos a abrir otro condicional que compruebe si estamos escribiendo. El resumen de esto es que si estamos escribiendo, cuando pulsemos la barra espaciadora o el clic izquierdo, si os fijáis lo que va a hacer es hey, para aquí la coroutine que tenemos y muéstrame la línea completa. Y cuando esto ocurra, isTyping lo colocas en falso. Pero ¿qué ocurre cuando isTyping sea falso, todo esto de aquí? Lo primero que vamos a hacer es aumentar nuestro index porque nos gustaría que fuese a la siguiente línea. Y aquí vamos a abrir otro condicional, que es muy sencillito. Si mi índice es menor que el tamaño de las líneas de diálogo que tengo, por ejemplo, si he escrito 3 líneas y mi índice es 1, como este es menor que 3 en este caso, se ejecutaría la siguiente coroutine. Y si por el otro caso mi current index es mayor o igual que la longitud de mi array, lo que va a ocurrir es que ya no hay más líneas de texto, por lo tanto le tenemos que decir a Unity, hey, cuando te pases de la cantidad de líneas de texto que mi NPC tenga, lo que vamos a hacer es poner en blanco y vacío los 3 componentes primordiales que tenemos y activar la variable dialogFinished como true, porque esto le va a decir al NPC que puede volver a ejecutar su línea de texto si quiere. Finalmente, el objeto que va a gestionar nuestro diálogo lo vamos a desactivar para que no se quede en pantalla. Ahora vamos a generar el script dialog NPC. Ya sabéis, clic derecho, create, monoBehavior script. Este script, ¿por qué lo generamos? Porque para mostrar nuestro diálogo queremos que haya diferentes formas de hacerlo. En este caso vamos a centralizar la acción del diálogo de un NPC desde este script. Igual nos interesa que si tenemos una cinemática, los scripts al diálogo se llamen de otra forma. En ese caso pues haríamos cinematic dialog, por ejemplo. Y este script se lo vamos a asignar al objeto que tengamos. Yo he generado una simple escena con un NPC por aquí. Este NPC tiene un Circle Collider, que es el que va a hacer el evento para detectar si estamos en colisión o no con mi player, que lo tengo por aquí, con la etiqueta player asignada, y el script del diálogo. En el script del diálogo vamos a limpiar todas las librerías y dejamos únicamente Using Unity Engine. Y en las variables que vamos a generar vamos a poner un public dialog line como un array. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos encadenar diferentes diálogos. Todo esto tiene que estar conectado con los diferentes arrays que hayamos generado. De ahí que lo estemos haciendo de esta forma. Debajo vamos a generar una variable privada de tipo bool, que lo que va a gestionar es si mi jugador está en rango de mi NPC o no, para permitirle darle clic izquierdo y que se active un diálogo. Más que nada para que yo no vaya por mi escenario haciendo clic izquierdos y se vayan activando diálogos de NPCs random. Finalmente vamos a poner una variable pública de tipo interruptor que se llame dialog started. Lo que va a gestionar es que no me permita estar constantemente dándole clic izquierdo y que se reinicie el diálogo en mi NPC. Las líneas de código de los eventos colisionadores son muy sencillitos porque lo vamos a colocar como un trigger y vamos a poner que cuando nuestro trigger entre en colisión vamos a comprobar si estamos tocando a un personaje cuya etiqueta es player. Recordad que esto lo que hace es un objeto, un componente colisión como Box Collider 2D, entramos en ese objeto, saltamos a la parte superior y realizamos otro salto hacia su etiqueta. Como hemos colocado al player con una etiqueta de player, lo que vamos a hacer es que cuando entremos vamos a poner que sí estamos en rango. Por el contrario, onTriggerExit 2D, cuando nos separemos de un objeto
cuya etiqueta sea player, entonces el player in range lo colocamos en falso. Dentro del update vamos a abrir un condicional. Este condicional lo que va a hacer es permitirme que cuando yo esté en rango con un NPC y pulse una de las teclas que activan el diálogo, me lo muestre. Para ello vamos a hacer un player in range cuando este sea verdadero, es decir, cuando estemos en contacto con el NPC, cuando la variable diálogo started sea falsa, es decir, si mi diálogo no ha empezado, entonces puedo activar un diálogo. Y además añado otra condición muy importante. Esta condición va agrupada, de ahí los paréntesis. Y lo que hacemos aquí es comprobar si pulsamos la barra espaciadora o el clic izquierdo del ratón. Nos vale cualquiera de las dos teclas. Insisto, importante la agrupación de código. Cuando esto se produzca, lo que voy a hacer es llamar al Dialog Manager Instance. Si os acordáis, esto era el singleton, para poder acceder sin tener que declarar por aquí una variable public Dialog Manager y vincularla manualmente. Simplemente llamamos a ese objeto, es algo bastante útil. Y activamos su variable, su función pública start dialog. Le vamos a pasar el array de las líneas de diálogo que hayamos escrito en el NPC. Cuando hayamos hecho esto, la variable empezar el diálogo la vamos a colocar en true. De esta forma evitamos que este condicional se ejecute si ya estamos mostrando una caja de diálogo. El último condicional es porque si nos fijamos en toda la lógica de este sistema, este dialog start se quedaría siempre activado. Necesitamos que vuelva a desactivarse para que volvamos a hablar con el NPC. Eso en caso de que queramos volver a hablar con él. Si queremos hacer un sistema donde únicamente nos hablen una vez y ya está, vale, pero no suele ser lo habitual. En ese caso abrimos un condicional en el que indiquemos si esto es verdadero, es decir, si la variable dialog started está activada, como va a ser cuando empiece nuestro diálogo, y la variable dialog finished sea true. Para esto habíamos generado esa variable dialog finished aquí, ¿vale? Para poder gestionar ese estado de la conversación. Cuando todo esto sea true, entonces lo que vamos a hacer es dialog start es falso, porque si el diálogo ha empezado y el diálogo ha acabado, significa que ya hemos llegado a ese punto final de nuestro sistema de diálogo. Por lo tanto, tenemos que resetear esta variable. Ahora a nuestro NPC le voy a agregar el script dialog npc y aquí podemos empezar a escribir las líneas de diálogo. Antes de eso, os recomiendo que os aseguréis de tener todo vinculado y bien configurado. Antes de todo eso, voy a situar esto en la parte de abajo. Me voy a ir al de System, en la escena pulso la tecla F para centrarlo y lo voy a bajar. Vamos a escribir las líneas de diálogo de nuestro NPC. Con el diálogo agregado aquí como componente, en las líneas de diálogo vamos a darle al más conforme queramos tantas líneas de diálogo. Cuando tengamos nuestras líneas de texto, vamos a probarlo. Como están en contacto ambos personajes, si hago clic izquierdo, me mostrará la línea de diálogo. Si vuelvo a hacer otro clic izquierdo, me salta la siguiente. Si os fijáis, va escribiéndose poco a poco. Habíamos escrito una línea de diálogo que era una línea de código, que era la función show o mostrar toda la línea completa. Si os fijáis, mientras se está escribiendo hago clic izquierdo y la escribe de forma completa. Podríamos aplicar alguna serie de mejoras a este sistema de diálogo, por ejemplo un parpadeo en este iconito, podríamos colocar un bocadillo en la parte superior del personaje que está hablando o incluso un sistema en el que nos permita reposicionar en la parte del centro o en la parte superior, como por ejemplo tiene el programa de RPG Maker. Aquí acaba nuestro tutorial del sistema de diálogo. Espero que os haya gustado. Para más vídeos dadle a like y suscribíos. Y cualquier comentario o feedback que queráis dar o cualquier error que os ocurra, podéis ponerlo en los comentarios. Un saludo y espero que os haya gustado.